deja trabajar muchas cosas. Ay, sí, gracias, muchas gracias, sí, por grabar. Gracias. Entonces, hay muchas, varias cosas que el Atlas Team me deja hacer. Recuerden que cuando uno lo descarga sin licencia, le deja trabajar todo, creo que por una semana, y después ya queda y le queda bloqueado. Entonces, no es tanto que queden bloqueadas las funciones, sino que no guarda lo que uno va haciendo. Entonces, bueno, aquí está la plataforma, aparece crear proyecto nuevo o importar proyectos. Entonces, si digamos tú estás trabajando en otro equipo y quieres traer tu proyecto, pues le dices en el otro equipo, dices exportar proyecto y acá le dices importar. O si quieres crear un proyecto nuevo, le das acá en crear proyecto. Para esta clase yo intenté, no, yo empecé un proyecto y entonces hice una búsqueda de resúmenes de artículos que trabajaran STEM en Colombia. Entonces, en una base de datos hice la respectiva búsqueda y extraje los resúmenes. ¿Listo? Entonces, por eso los tienen acá donde dice resúmenes STEM. Listo. Cuando yo abro mi proyecto, que él ya fue creado, no sé si nos devolvemos un segundito, cuando nosotros le damos nuevo, nos va a aparecer esta plataforma. Gracias. Y entonces en esta le decimos crear proyecto y le damos nombre a nuestro proyecto. En este nombre, pues ustedes le pueden colocar su nombre o le pueden colocar el nombre de su proyecto, como ustedes se sientan cómodos, también depende mucho del equipo en el que estén trabajando. A veces trabajamos en equipos compartidos. Entonces, también es bueno con ese nombre saber cuál es nuestro proyecto. Y aquí en comentarios, ustedes se pueden desglosar acá el propósito de su proyecto para que siempre tengan presente cuál es el propósito de su proyecto. A veces cuando uno trabaja en diversas sesiones, como que se le olvida para dónde iba o qué era lo que quería buscar. Entonces, por ejemplo, yo aquí en mi proyecto le quiero colocar como propósito, detectar o analizar la producción de investigaciones en Colombia. Colombia. ¿Listo? Entonces ahí colocan el propósito. Acá no le voy a dar crear, pues porque ya lo creé. Entonces ustedes le dan acá crear y él les crea nuevamente el proyecto. No hay problema. Y entonces les aparece su proyecto, les aparece el nombre del proyecto y fíjense que acá les aparece lo que ustedes colocaron dentro dentro de sus comentarios. ¿Listo? Pero entonces vamos a cerrar este, que era el de la muestra. El que yo tengo acá, como les dije, es trabajar resúmenes que encontré en la base de datos Scopus con con una ecuación de búsqueda que era Educación, Colombia y STEM. En total me arrojó 22 documentos, 22 resúmenes. ¿Cómo coloqué yo esos resúmenes? Los resúmenes los coloqué en un solo documento. Para importar ese documento, voy acá, porque fíjense que aquí no me queda nada. Lo Una, que les decía, señor. una pregunta, Marisa. Cuando tú ya tuviste los resúmenes, es decir, que tú en un documento de Word los copiaste y los pegaste en un solo documento y eso lo Sí, cargaste. señor. Sí, Ah, señor. Sí, ya. señor. Tal cual. Exactamente. Entonces, yo temprano, por aquí aparece cuando fue la última modificación o cuando lo creé. Yo subí mis documentos, creé mis códigos, empecé a crear mi análisis, pero si ven que aquí me aparece en cero, es porque como no tengo licencia, no me guarda los datos. Entonces, acá yo les recomiendo, si ustedes van a trabajar en Atlas T sin licencia, siempre exporten todos los resultados y todos los análisis que les hagan, para que después ustedes no estén repitiendo. Ya ahorita les muestro más o menos cómo se hace eso. Entonces, vamos a agregar aquí documentos. Entonces, yo le digo agregar archivos y me aparece el agregar. Entonces, yo hice aquí una carpeta con el profe, con el nombre del profe Diego.
Y tengo tres diferentes tipos de archivos. Tengo Excel, tengo PDF y tengo Word. Cualquiera de estos tres tipos de archivos me los recibe. Los archivos que salen de programas como WordPad y todos esos también me los recibe. Esos tipos de formatos me los recibe sin problema. Fíjense en acá todos los que están. Entonces, Atlas Team me va a recibir casi que cualquier tipo de archivo. Y entonces les voy a mostrar cómo se ve cada uno de ellos dentro de la plataforma para que ustedes escojan con cuál trabajar más fácil. Entonces me avisa que se agregaron tres documentos y efectivamente aquí ya me aparecen los tres documentos. Y entonces yo los extiendo. Estos tres documentos son el mismo. Lo único que le cambié fue el formato. Entonces este primero es en Word. Entonces yo le abro aquí en Word, le doy doble clic y fíjense que aquí me aparece la tablita como dice el profe. Yo lo que hice fue copiar los resúmenes en una tablita en un documento de Word. Normalito. Muchas veces tenemos los datos así en Word. Este es el archivo en PDF. Aquí le podemos ampliar. Me aparece exactamente lo mismo, solo que aquí pues yo no le puedo modificar nada ni agregar nada. Y este último es como me aparece en Excel. Fíjense que en Excel me lo mandó a formato PDF. Y entonces lo que hizo fue ajustarme la tabla, la misma tabla que yo mostré aquí en el primero, o aquí en este primero, tal cual la copié en Excel. Y entonces él lo que hizo fue, para pasármelo en formato PDF, me colocó primero toda la columna de, de los títulos y por aparte me dejó toda la columna de resúmenes. Acá no le puedo ajustar el tamaño de las casillas, o sea, todo esto tengo que dejarlo arreglado desde Excel. Entonces, Excel me lo recibe, pero es más complejo trabajarlo. Es más complejo para que se vea, o sea, toca ajustarle mucho el documento para que se deje ver acá. ¿Listo? Entonces, sí me lo deja ver, pero es más complicado. Por eso trabajamos mejor o desde PDF o desde Word. Preguntas hasta aquí. Tranquilos que ustedes me pueden interrumpir cuando ustedes quieran, como ustedes quieran. Me van haciendo preguntas. ¿Listo? Entonces, así cargamos el documento. Vamos a la siguiente parte que son los códigos. Recuerden que en investigación cualitativa yo puedo tener categorías a priori o categorías posteriores. ¿Qué quiere decir eso? A priori quiere decir que a lo largo que yo he ido creando mi investigación, he creado las categorías que yo quiero detectar dentro de mi entrevista, dentro de mi conjunto de datos, como sea. Es ¿Listo? lo que llamamos acá las categorías deductivas. Eso. Sí, señor. Ok. Y a posteriori es porque yo voy es con el propósito de ver qué voy a encontrar. Entonces, sí voy ya con un propósito de ver qué hay, pero todavía no he creado las categorías de qué es lo que quiero encontrar, sino más bien estoy esperando a qué es lo que voy a encontrar. Y entonces abro aquí el administrador de códigos y no tengo códigos por el momento. Entonces, aquí voy a crear un nuevo código. Como les dije, mi búsqueda iba enfocada a encontrar investigaciones en educación en Colombia sobre STEM. Entonces, yo a priori creé tres categorías. Primaria, quiero saber cuál de esas investigaciones se hicieron con población que estuviera en educación primaria, secundaria, y quiero ver esas dos por el momento. ¿Listo? Entonces le doy crear. Y acá ya me van a aparecer los códigos. Y acá fíjense que acá les van apareciendo pestañitas de todo lo que ustedes saben de administradores. Nos devolvemos a mi archivo en Word. Y entonces empiezo a leer
los documentos. Y por ejemplo, acá me encuentro este datico. Vamos a ver si lo puedo ampliar para que se vea bien desde allá. ¿Cómo le aumento? Aquí le oprimo la tecla control y con la ruedita del mouse puedo aumentar o reducir. Esos daticos generalmente uno no los dice y son muy prácticos. Y entonces acá tengo desde que esta investigación se hizo en una escuela que tiene desde K4 hasta 11. Entonces, perdón, K4 en Estados Unidos significa que es más o menos uno de los grados de primaria, hasta grado 11. Quiere decir que tiene dos códigos de los que yo puse. Entonces, lo que hago es tomar mi código desde aquí y ponerlo aquí encimita. Como tiene los dos, pues puedo colocar los dos. Aquí no hay problema en que ustedes encuentren o puedan colocar dos etiquetas o dos códigos a una misma unidad de análisis. ¿Qué es la unidad de análisis? El fragmento del texto en donde yo identifico que está mi código. Esa va a ser mi unidad de análisis. Espérame un ratito. Resulta, Espérame. señor. Entonces, como si ustedes tienen, por ejemplo, ya categorías deductivas en su cuadro de operacionalización de objetivos, esas son las que ustedes tienen que escribir, ¿sí? Ujú, Cuando ya tengan toda la información, esas las van ubicando en las unidades de análisis que ella está ahorita mostrando, ¿no? Encima. exacto. Muchísimas gracias. Bueno, Bueno, sí, señor. entonces, Hay otra, ay, perdóname, señor. Sí, eso es lo que quería como establecer. O sea, uno tiene que configurar antes la Atlas T con las categorías de su investigación para que no se desborde. exacto, ¿Es cierto? sí. Y Atlas T me da una codificación respectiva y después dentro de los documentos que yo envíe me da las cercanías o yo voy ingresando. Tú las vas ingresando, vas leyendo Ujú, y a cada unidad de análisis o a cada fragmento de texto, tú vas ingresando la categoría deductiva que tú estás identificando, la que pertenece. Ajá. Gracias. exacto. Sin embargo, ya ahorita más adelante les voy a mostrar unas herramientas que tiene aquí el Atlas, que él también les puede generar ciertas categorías. Solo que pues hay que tener cierto cuidado con eso. ¿Listo? Y entonces yo en principio me había puesto estas dos, primaria y secundaria, como categorías, pero resulta que aquí me dice que este estudio se realizó en la Universidad Nacional y esa categoría no la tengo. Entonces le digo crear código nuevo, crear código y coloco acá superior. Educación superior que me abarca desde tecnológico eh, hasta posgrados y coloco mi etiqueta. Y así ustedes van haciendo la lectura y van colocando las etiquetas o los códigos que identifiquen en cada uno. Como les decía, pueden tener unas, las que les dice el profe, las deductivas, pueden tener esas categorías y las colocan acá sin ningún problema, o las pueden ir reconociendo a medida que las que van leyendo los textos. Una de las ventajas que también tiene al Atlas TIC, es que TIC, ya me fui para otro lado. Atlas T es que yo puedo crear grupos de códigos. Entonces, por ejemplo, estas dos yo las tenía antes y esta salió después. Entonces, estas dos son a priori y estas son a posteriori. No sé si está molestando mucho el ruido del taladro de mi vecino. No, no, tranquilo. No lo ¿No? escucho. Ah, bueno, listo. Y entonces vengo acá y le digo crear grupo. Y entonces yo le puedo colocar a priori. Y entonces en este grupo a priori yo coloco los dos códigos que estén. Este no. Porque este no está en código. Si ven, este no aparece en el grupo. Y entonces le digo crear un nuevo grupo, perdón, sin señalar ese. Ah,
Me va a enloquecer mi vecino. Ah, es acá. Ay, no, no me está dejando crear otro grupo. ¿Por qué, señor? Ahorita sí me lo dejó crear. Grupos, pero acá es para buscarlos. Bueno, pero así se crean los grupos. No me dejó crear el otro grupo. ¿Por qué es importante seleccionar o crear estos grupos de códigos? Porque al momento del análisis, si yo quiero analizar solo ciertos códigos, le puedo decir a Atlas D, analíceme solo este grupo y las relaciones que hay dentro de este grupo de códigos. Así los puedo colocar. Entonces es bueno crear este tipo de grupos para hacer esos análisis después. Esto con relación a los códigos. Entonces, precisamente la pregunta que hacían ahorita de si Atlas Team me puede generar también otros códigos, o sea, si yo los tengo que colocar o si Atlas Team me los coloca. Entonces, yo, por ejemplo, tengo acá, espérense, repito un poquito la ruta para que no nos perdamos. Fíjense que aquí estoy en la pestaña de mi documento. Voy aquí al icono de analizar y voy a este que dice aquí, búsqueda de texto. Y entonces me aparece una pantallita. Acá selecciono el documento en el que yo quiero trabajar. Como estoy trabajando solamente en este, pues no hay problema. Selecciono ese documento y le doy continuar. Acá yo coloco la palabra que quiero o el texto que yo quiero encontrar. Y entonces yo voy a buscar el texto STEM y le digo mostrarme resultados. ¿Y qué hace Atlas T? Él me muestra en todo el documento las unidades de análisis donde encontró la palabra STEM. ¿Yo qué puedo hacer aquí? Asignarle código. Como no tengo código acá, pues me tocaría anexar un nuevo código, ¿cierto? Y colocarle código a todo. Entonces yo le puedo, vamos a colocarle este código de acá, el de primaria, que no aplica, pero es por el ejercicio. Fíjense que de una vez él me colocó todos los datos. Entonces, digamos que automatiza un poquito más la búsqueda y me facilita si yo tengo muchos datos, que era una de las dificultades que estaban al principio. Si yo tengo un concepto claro, que es el que voy a buscar a ver si está allí, le digo a Atlasti, búsquemelo, codifíquemelo y listo. Y lo cierro. Y fíjense que acá, ya en todos los lados que me aparece STEM, me colocó primaria. ¿Se acuerdan que había yo colocado solo uno? Aquí él ya me colocó primaria en todas las que encontró. Una ayuda muy práctica que nos hace aquí, Atlas Team. Ah, esto les va a aparecer seguido si no tienen licencia. Entonces lo cierran, le dicen continuar en modalidad limitada. No hay problema. Otro de los elementos acá es expresión regular. Hacemos exactamente lo mismo, seleccionamos el documento, perdón que aquí lo deseleccioné, le digo continuar y entonces aquí ya coloco una expresión y entonces acá me dice pues todas las normas de que quiero que busque. Entonces yo, por ejemplo, quiero buscar universidad. Entonces acá me dice que si diferenciar entre mayúsculas y minúsculas y le digo mostrarme resultados. Y aquí ya no me encontró resultados porque los resúmenes están en inglés. Perdón. Univer. Ah, me perdonen si lo escribo mal. Mi inglés no es tan bueno. Creo que es así. Merci. Sí, ahí creo que está bien. Y fíjense que ese sí me lo encontró. Y entonces yo le asigno nuevamente mi código, que aquí cuál sería superior, y me los codifica. Cierro y aquí ya me aparecen codificados. ¿Listo?
Entonces, nuevamente aquí, fíjense que estoy utilizando los códigos que yo creé. Aquí hasta el momento el programa no me ha creado códigos. Cuando yo voy, expresión acá, entidades. Yo le digo a Atlas T, búsqueme entidades. Selecciono el texto y en la me da a escoger. ¿Quieres buscar personas, localidades, organización o todo combinado? Yo le voy a decir que me busque organizaciones. Entonces él va a identificar nombres de organizaciones y me los va a resaltar. Y me encontró todas estas entidades. Todas estas entidades. Ahora, aquí me da, el programa aquí me da a escoger cuáles quiero que él me muestre. Entonces yo le digo, por ejemplo, muéstreme Latinoamérica. Pues no sería una entidad, pero pues bueno, no vámonos con este. Educación Lego, vámonos con otra. Ministerio de Educación. A ver qué nos dice que ha encontrado del Ministerio de Educación. Ay, perdón, el viento me traicionó. Y le digo, listo, muéstrame los resultados. Y entonces acá, por ejemplo, miren, en este está Ministerio de Educación y en este Educación Lego. Entonces, Atlas, ¿qué hizo? Cogió todo el texto y me buscó las instituciones. Las que yo les cogí, las coloqué. Y acá me aparece asignar códigos sugeridos. Y entonces me dice cuál de los dos, que ya están. Igual acá ya están codificados. Si ven que aquí ya aparece de una vez codificado, solo le digo, le doy doble clic para que me lo coloque. Fácil esa, ¿cierto? A veces uno cuando se acerca a la gente, por ejemplo, cuando hace investigaciones utilizando el método historia de vida y hace preguntas como, em, ¿qué instituciones aportaron a tu formación actual? Y empiezan a nombrar las instituciones. Fíjense que esta herramienta nos facilita mucho el reconocer esas instituciones. ¿Listo? Por acá es más o menos como lo mismo, estos ya son más automáticos, conceptos, emociones, minería, y acá pues trabajar con IA. En realidad yo con Antrasti todavía no le he trabajado mucho a la IA. Ese será mi siguiente reto de empezar a incluir la IA. Hasta este punto, ¿tienen alguna pregunta? ¿Preguntas? No, por el momento dicen que no. También Listo. Parece que está quedando muy claro. Yo estaba muy nerviosa. Yo dije, ay, ¿será que sí se me entiende? Pero parece que sí. Bueno, cuando nosotros nos venimos aquí a nuestra barrita, ¿se acuerdan que colocamos esta de organización? Fíjense que atrás de una vez me la colocó acá. De una vez me coloco las dos y me creó un grupo y me creó las dos categorías. Entonces, él hace eso automáticamente. Volviendo a que el Atlas T sin licencia no me guarda lo que yo haga, imagínense que yo cierre así y pierda todos los códigos. Uno ya no se acuerda en qué parte codificó, cómo codificó, nada de eso. Y entonces, ¿qué hace Atlas T? Aquí en exportar, él me dice, te puedo exportar este documento. Entonces le damos acá en exportar documento y entonces yo le digo que ¿dónde era que estaba la carpeta del profe Diego? Aquí está la carpeta del profe Diego. Y le digo, obviamente debo cambiarle el nombre, codificado, 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 sí. Y él me guarda el texto codificado. Ya les muestro cómo queda este texto codificado.
Resumen es codificado. Lo que mi computador funciona con carbón. Él no abre tan rápido. Listo. Ah, caramba. Es decir, ya aparecen los códigos. Deberían aparecer los códigos, sí. Pero no aparecen. Debieran aparecer los códigos, pero no aparece. Bueno, por este lado no me salió. Ups, perdón. Pido disculpas. Pero Atlas T sí tiene, y es cuando nos vamos acá a citas. Cuando yo le digo a citas, fíjense que él me bota toda la lista de las listas, perdón, de las citas Ah, que yo sí. hice. ¿Sí ven? Cuando yo le digo aquí exportar, yo le digo exportar a Excel. Sí decía que era por ahí, no era por ese otro lado. Y entonces él me da a escoger la identificación de la cita, porque fíjense que él acá le coloca un código de acuerdo al documento y de acuerdo al número de cita. Entonces, sí, el nombre de la cita, que es la de acá, el contenido, si yo le hice algún comentario y por quién fue modificado. Entonces, todo esto le da para, eh, para escoger. También me lo puede agrupar con código sin problema. Y yo le digo exportar. Le digo en donde me lo exporte. Ay, no me lo reemplace. No. Vamos a colocarle aquí 01, que me lo guarde en cualquier archivo. Listo, me lo guardó en Excel y aquí aparece. Entonces abrimos el archivo, abrimos el archivo Yeah. y fíjense que aquí me aparece el código, me aparece el nombre de la cita, me aparece el contenido de la cita y me aparecen los códigos. Entonces, si yo cierro Atlas T, puede ser que yo haya cerrado hasta sin guardar, sin exportar, sin nada, pero él me arroja este tipo de datos. Entonces aquí me bota exactamente la cita en donde yo lo coloqué. Fíjense en un detalle acá. Este primaria me lo codificó él solito. Y entonces él me tomó como unidad de análisis todo el resumen. Entonces por eso les decía que había que tener mucho cuidado con, con esta codificación automática, porque él no me escoge una unidad de análisis concreta, sino que me arroja todo el texto como la unidad de análisis. ¿Listo? Por eso hay que tener precaución en ese lado. Preguntas hasta acá. Que se me fue la imagen del salón y tengo solo el nombre de un estudiante. No sé si sería yo que hice algo mal o qué. No. Eh, ahí están. Gracias. Me sentía sola. Bueno, hasta aquí digamos que el trabajo manual, o sea, esto es codificar, es organizar hasta el momento. Cuando ya empezamos con los análisis, ahí sí es cuando empieza a trabajar el señor Atlas T. Y entonces, les voy a mostrar un análisis muy bonito que, que lo descubrí hace poco. Acá me devuelvo y les repito el orden de las cosas. Analizar aquí, mostrar análisis, código, documento. ¿Qué hace este tipo de análisis? Cuando yo tengo muchos documentos, él me hace una relación de cuántos documentos perdón, sí, de cuántos documentos tienen el código que yo quiero. Entonces me puede salir una barra de cambios. Nuevamente, como aquí solo tengo un documento,
pues aquí me salen todos del mismo color y me dice está este tal veces, tantas veces. Por ejemplo, este 16 es el de primaria, que fue el que más me encontró. No es el de superior, miren, me encontró y entonces yo, no, ese es el de 3. Este de uno es de primaria y secundaria, que fue el que yo coloqué. Este 16, perdón que estoy hablando y no les estoy mostrando acá. Listo, entonces aquí me muestra las barritas y yo me puedo ir por cada barrita. Entonces, por ejemplo, el de organización Lego tiene solo una representación, el de organización del ministerio tiene una, el de primaria me encontró 16, solamente primaria. Acá el que yo coloqué que combina las dos y este último que es de educación superior, que se acuerdan que hice uno manual y que hice dos automáticos, entonces me sale. Desde acá yo ya puedo empezar a exportar, fíjense. Cada vez que saquen un resultado, exporten. Y entonces acá, diagrama, barras con números, le digo guardar. Y él me lo va a abrir en un programa de edición de imagen. ¿Para qué? Para que yo le pueda cambiar los colores, yo le puedo aumentar el tamaño de la fuente para modificarlo de acuerdo a lo que me piden las especificaciones de las publicaciones. Y aquí pues sí hay que tener en cuenta cuando las publicaciones dicen que la imagen debe tener tantos píxeles, que debe cumplir con cierto tamaño. Entonces por eso de una vez me lo abre en editor. Si no le quiero cambiar nada, cuando ya le haya dado los cambios, lo cierro y me aparece donde yo lo guardé. Y entonces acá está. Fíjense que aquí está la barrita. Acá les quiero mostrar uno que yo hice precisamente para la investigación que les dice el profe Diego, que nosotros debíamos entregar unos artículos y yo utilicé eh, Atlas T para hacer este tipo de gráficas. Entonces, fíjense en acá, yo tenía en total, tenía... Uy, ya se me fue la paloma. ¿Cuántos tenía? Muchos documentos. Pero, no, documentos tenía 22, pero unidades de análisis sí tenía muchas. Y entonces fíjense en acá cómo cuántas unidades de análisis eran de cada uno de los códigos. Estos colores me los arrojó Atlas T porque yo lo codifiqué para que me votara por diferentes colores. Entonces así ya me lo modificó así tal cual. Entonces estas barras son muy útiles precisamente, por ejemplo, cuando decíamos datos cuantitativos. Fíjense que estas barras nos las arrojan así. Y ahí ya sacamos nosotros nuestro análisis de de qué presencia tiene ese código dentro del texto que estamos analizando. Entonces, importante por ese lado. Y él le deja exportar, todo se lo deja exportar porque aquí también le deja exportar este tipo de, de esto. Fíjense que acá, si yo le doy acá en esta partecita, me deja exportar todas las citas de una misma categoría, de un mismo grupo, para tenerlas también aparte y analizarlas. Eso por este lado. Aquí hay un análisis muy bonito, que es el análisis Sandy. Entonces, esperen un minuto, yo recojo acá. Acá, como no tengo tantos datos ni tantos documentos, pues no me bota mucha relación. Entonces, ¿qué es lo que hace este análisis Sandy? Él me muestra el porcentaje de cada, o mejor, de las relaciones de cada una de las, de los códigos con los textos. Como tengo uno solo, pues me arroja estas relaciones. ¿Qué significa el tamaño o el grosor de la banda? La cantidad de unidades de análisis que están dentro de ese código. Entonces aquí nuevamente puedo analizar que primaria es el código que más aparece dentro del texto y empezar a analizar por qué sucede eso. Les voy a mostrar uno más bonito en colores que tengo por acá. ¡Ay! Se salió. No se salga, niño. Fíjense en este. Entonces, yo tenía en total acá sí me dice
El código más alto, yo tenía en total 25, creo que es el más alto, 25 documentos. O sea, yo ahí analicé los diseños de entrevista que realizaron algunos colegios para que unas entrevistas que ellos iban a implementar. Y entonces lo que hice fue ver qué perspectivas, estas son a priori, estas categorías acá son a priori, qué categorías de esa educación se encontraban, de esa educación intercultural, se encontraban en cada uno de los documentos. Y entonces él me arrojó, mire, esta perspectiva contextual está en estos documentos. Entonces yo sigo y miro en cuáles documentos están. Miro cuál perspectiva está más presente en cada uno de los documentos. Entonces, por ejemplo, esta perspectiva plural, epistémica y ontológica está más presente en este documento de acá. Cuando yo voy y miro ese documento acá, pues efectivamente voy a ver que está más cerca de esta perspectiva. Pero pues ese no es el objetivo, ¿no? El propósito aquí es ver qué tanto están cada una en estas. Y él me arroja este gráfico así o me lo arroja por cada código. Y nuevamente, yo con cada código empiezo a mirar cuál es el documento que tiene mayor presencia de ese código. Entonces, este gráfico deja ver mucho esa participación o esa incidencia de cada uno, o la presencia, incidencia no, presencia de cada una de esas categorías que yo creé en los documentos. Nuevamente, pues aquí como yo tenía varios, los colocó varios. Por eso en el otro lado, pues solo me salía uno, porque solo tengo un documento. Y entonces ese es este análisis Stanley, que me lo deja exportar de igual manera. Yo lo puedo exportar en PDF y entonces me arroja un documento con la gráfica o lo puedo exportar por imagen. Y entonces acá me dice diagrama Stanley, yo le puedo completar el nombre sin problema, le doy guardar y automáticamente me va a aparecer acá. ¿Qué me pasó con los que yo hice, con los que les acabé de mostrar? Que los gráficos me salía la letra muy pequeña. Entonces, por ejemplo, miren, les voy a mostrar. Este fue el que yo, este fue el que me arrojó Atlas T, normalito. Entonces, si ustedes lo ven aquí en grande, ni por más que yo lo agrande, no se van a ver los nombres de las categorías. Pero ya cuando lo procesé con el editor, ya se empiezan o se alcanzan a ver las categorías, es este. Las categorías. Entonces yo puedo arreglar ese tipo de cosas a estas gráficas que me arroja Atlas T. Entonces, esa es una herramienta muy bonita precisamente para mirar las relaciones entre los códigos y los diferentes documentos que yo estoy analizando. ¿Listo? Este de tabla, ¿para qué me sirve? Precisamente si yo quiero exportarla y trabajar desde mi Excel, él lo que hace es sacarme la cantidad de códigos por los documentos. Entonces, así él lo hace lo mismo, le deja exportar sin problema a Excel. ¿Listo? Este por este lado de análisis de código documento. Preguntas sobre este análisis de código documento. Bueno, podríamos decir, por ejemplo, estos en análisis documentales, ¿no? Ujú. Ejemplo, de tratarse de una entrevista, ¿no? Si uno hace una entrevista a una persona, entonces ahí en el documento yo coloco pues la pregunta y debajo de la pregunta la respuesta. Sí, ¿Listo? señor. Ujú. Eh, Sí. Yo cargo eso al Atlas T, entonces yo empiezo a codificar, a crear los códigos y a ubicar los códigos dentro de cada una de las respuestas. Ujú. Y ahí ya se va creando toda esa serie de relaciones, ¿verdad? Exacto. Sí, señor. Yo que recomiendo a la hora de colocar documentos con entrevistas en Atlas T, no coloquen las preguntas, o sea, no incluyan en su documento las preguntas. Creen un código A que cada diga, ajá, a cada respuesta, creen un código que diga, este es participante uno que responde a la pregunta uno, este es participante 2 que responde a la pregunta 2 y así sucesivamente.
Y también les recomiendo a la hora, ese ya en el documento antes de entrar a Atlas Team. Y también les recomiendo que si tienen, por ejemplo, entrevistaron a más de 10 personas, ese código comience 01, 02, 03 para que no haya después conflictos de cuál era. O si tienen más de 10 preguntas, pregunta 01, 02, 03, 04, para que les facilite también ese trabajo por ese lado. Sí, señor. Mira, Barbie. Bueno, sí, señor. Perdón, la creación del documento, si yo tengo 10 entrevistas, cada entrevista es un documento o compilo las 10 entrevistas en un solo documento, preguntando de entrevistado 1, preguntado 2, entrevistado 2, preguntado 1, preguntado. ¿Solo creo un documento o 10 documentos? No, yo te recomiendo dejar cada entrevista en un documento aparte, para que el análisis también te diga qué presencia hay en cada código en los diferentes documentos. Entonces, cuando ya, por ejemplo, tú haces tipo un estudio de caso o de caso múltiple, tú puedas saber en qué casos, o sea, en qué entrevistas de qué casos hubo mayor presencia de cierto código. Y eso te facilita también después el análisis. Porque si las entrevistas las colocas en un solo texto, después no vas a tener como el programa no va a tener esa facilidad de decirte, ah, mira, en este texto encontré más esta categoría o en este otra. Entonces, sí te recomiendo dejar las entrevistas en documentos aparte. Tengo una pregunta. Sí. Estamos analizando texto, ¿cierto? Pero Ujú. ese vaciamiento de información de las entrevistas por algún video que se capture, Atlas sí también podría recepcionar para analizar videos y audios. Lo que yo vi acá es que tú puedes agregar transcripciones Vaciamiento de información. y tiene para archivos de audio. Lo que pasa es que yo no lo he trabajado, entonces no sabría decirte en qué formato te lo va a te lo va a presentar. Y segundo, cuando nosotros grabamos entrevistas en audio, sí tenemos que tener mucho cuidado con la transcripción. ¿Por qué? ¿Qué me pasó a mí? Yo en mi investigación de doctorado entrevisté a 3 personas, porque pues mi foco no era lo de las entrevistas, pero sí era una herramienta que yo necesitaba. Entrevisté 3 personas, todo por videollamada. En una, el audio quedó perfecto. Entonces, al momento de transcribirla, el programa que me ayudó con la transcripción no necesitó mayor ayuda. Solo era como de puntuación, de cosas y de aclarar algunas palabras que no fueron bien detectadas por el programa o que la vocalización no ayudó. Tuve otra en donde la mitad del audio quedó bien y la otra mitad no quedó bien. Entonces me tocó ayudarle mucho al programa de transcripción para que para poder transcribir toda. Y en la tercera, nada del audio me quedó bien. O sea, yo escuchaba bien porque mi percepción pues es diferente a la del software. Yo escuchaba muy bien la entrevista, pero el software no. Entonces sí me tocó ayudarle muchísimo al software. Entonces sí depende o sea, la transcripción de los audios depende mucho de la calidad del audio y de la sensibilidad del software que me está haciendo la transcripción. Entonces, yo la verdad no me arriesgaría mucho a que Atlas Team me hiciera la transcripción. Eh, Yo preferiría traer la transcripción. claro. De todas maneras, compañeros, ¿no? Google tiene el Tactic, ¿sí? Ujú, Una extensión de Google que ustedes la pueden instalar, es gratuita, o sea, es una extensión. Ya, ujú, ah, Tactic es esa extensión que cuando nosotros hacemos las reuniones por Google Meet, de ujú. hace la transcripción de la reunión. Antes, la primera versión no me permitía a mí grabar audios, pero ya la nueva versión de Tactic, ¿sí? Si ustedes, a ver si esta tarde yo les voy a dar un ejemplo, ¿sí? Ustedes ingresan a Tactic y con su cuenta de correo electrónico institucional, ¿sí? De Google. Hay una parte donde dice mis transcripciones y arriba en ese tablerito ahí dice cargar aquí
hay una partecita que le dice a ustedes cargar aquí el audio, ¿sí? O el archivo de audio. Ustedes lo cargan y ya actualmente eso ya permite la nueva versión de TAC. Cuando ustedes ya lo cargan y le dan enviar, él automáticamente ya le hace la transcripción del audio. Antes Tacti solamente permitía hacer la transcripción de la reunión en ese momento, ¿sí? En ese momento, o sea, cuando yo abro una reunión y me reúno con varias personas, él hacía la transcripción y no me permitía cargar audio. Pero si, por ejemplo, por alguna razón no pude, por eso es que había muchas personas que estratégicamente hacían las entrevistas por Google Meet. ¿Para qué? Para guardar la transcripción. Y eso puede ser una buena idea, ¿sí? Pero dado el caso que por alguna cuestión técnica, ¿sí? Que yo esté, por ejemplo, en una zona donde el internet no es muy bueno, yo utilicé mi celular para grabar la entrevista, entonces yo lo que hago es grabar la entrevista y con la nueva versión yo lo puedo cargar en el Tacti y me hace la transcripción. Pero lo que dice Maritza es importante, ¿no? De pronto es preferible traer mejor la transcripción acá, ¿sí? Realizada para que el análisis no vaya chungo, para que pues, no vayan no va a haber ningún tipo de inconveniente en el momento del texto con el que vaya a trabajar este software. Exacto. Muchas gracias, profe Diego. Sí, esa herramienta yo no la conocía, pero ya la vamos a tener en cuenta para las investigaciones. Este tipo de análisis código-documento, fíjense que acá él también me deja seleccionar cuáles códigos yo quiero incluir. Fíjense que a medida que yo voy seleccionando, él me va borrando o me va incluyendo las categorías, perdón, los códigos. Me quedé con la palabra categorías. Los códigos que yo quiero incluir en mi análisis. Porque se acuerdan que a veces dijimos, no, quiero solo incluir los niveles de educación, pues coloco solo los niveles de educación y él me va a arrojar ese tipo de cosas. Y también me deja seleccionar la cantidad de o los documentos que quiero que me revise. Aquí como es el mismo, pues no hay inconveniente. Acá precisamente quiero mostrarles, quiero mostrarles el análisis que les digo que hice para el artículo. Fíjense que dentro de las citas tengo 37 citas, documentos tengo 9 y códigos tengo 5, que eran las perspectivas que les había mostrado antes. Entonces, yo acá en análisis, acá, analizar, perdón, analizar, mostrar el análisis. Yo acá le puedo incluir las categorías que yo quiera y los documentos que yo quiera. Si ustedes quieren hacer una comparación entre solo dos entrevistas, por ejemplo, entrevisté una persona de 73 años sobre cómo era su escuela, cómo fue su educación primaria y entrevisté a una persona de 22 y a una persona de 10 años con las mismas preguntas y quiero comparar esas tres solamente, pues acá las selecciono de tal manera que solo me analice esas tres. Entonces, lo que les decía, yo acá los documentos pues los tengo codificados de acuerdo a mi perspectiva. Y eso pues por este lado, miren, cuando yo hago el análisis Stanley, ¿se acuerdan? Fíjense cómo, entonces fíjense que este documento de los seleccionados solo tiene esta perspectiva, este sí ya es más variado, este también, pero este solo tiene esta perspectiva. Entonces, aquí les quería era mostrar eso. Por este lado de análisis de relación de documento y código, creo que ya quedamos saldados por este lado. Nos vamos a la creación de redes. Y entonces venimos acá donde dice redes y le hago clic. Y resulta pues que no tengo códigos de redes y entonces yo le digo que me cree una nueva red, le coloco su respectivo nombre, le digo crear y entonces acá le digo agregar nodos. Cuando yo le digo agregar nodos, él me dice es que agregue los códigos que yo quiero que me reúna o que me relacione.
Entonces yo los coloco, los puedo organizar para que no me quede tan desordenado. O acá me dice qué tipo de organización quiere, si derecha, izquierda, si jerárquico, si circular. ¿Listo? Ahora, la idea de un análisis de redes es que él aquí me esté mostrando cuáles son esas relaciones que existen entre los cuatro códigos dentro de los documentos. ¿Por qué no me está encontrando? Porque sencillamente yo coloqué en cada unidad de análisis solo un código. Entonces, él me dice, si no colocaste códigos que estuvieran, varios códigos en una misma unidad de análisis, pues quiere decir que no hay relación entre ellos. Entonces, no me arma la red. Así de sencillo. Entonces, hay en la codificación, yo sí puedo estar encontrando varios códigos en una misma unidad de análisis. Vamos a ver cómo nos va con este que una, mm, sí teníamos un código, una unidad de análisis con, con dos códigos. Y entonces agrego nodos y le digo primaria, secundaria, superior y organización. Diseño, vista. Tampoco me encontró una red semántica. Tampoco me encontró relaciones en relación a. Entonces acá sí es un poquito, digamos que un poquito más complejo el hallar las relaciones. Cuando hace estas redes, ¿qué le debe aparecer? ¿O qué es lo que uno busca? Pues uno busca un resultado así. Fíjense que ¿qué hizo Atlas T? Él me colocó la categoría, el código, me colocó las unidades de análisis y me muestra las relaciones. Entonces, por ejemplo, perdón, se me olvidó aclarar. Esta red es tomada de un análisis que hicieron unos estudiantes míos de la licenciatura. Ellos hicieron, como les decía, aplicaron el método de historia de vida con una profe de biología. Ellos estaban trabajando las relaciones entre, ¿por qué se me van? Las relaciones entre la cátedra de estudios afrocolombianos con las clases de biología. Entonces, para iniciar, hicimos un método de historia de vida donde ella nos contara a lo largo de sus 3 etapas de vida cómo había vivido esto del racismo, de las relaciones con personas afrocolombianas. Y de eso detectamos, dentro de esas entrevistas encontramos cuatro categorías, donde ella hablaba o donde ella dejaba de manifiesto una postura política, donde ella dejaba ver que había encontrado una desigualdad social, donde había diversidad étnica, perdón, y donde hablábamos de esas relaciones de poder. Y entonces en la codificación, por ejemplo, está de acá. Yo veo cualquier tipo de discriminación hacia un niño, comentarios como que a veces surgieron hacia las niñas o hacia los chicos o las chicas afro o incluso niños de inclusión que tenemos de alguna dificultad. Entonces aquí nosotros detectamos que efectivamente se estaba hablando de relaciones de poder, pero que también se estaba hablando de una postura política. Y entonces le colocamos estos dos códigos a esta cita y Atlasti nos empezó a decir, bueno, como me señalaste esos dos códigos en esa, yo ahí ya encuentro una relación semántica. Y me los empezó a relacionar. Y entonces así es como debe aparecer esa red de relaciones semánticas. Por eso es importante conocer muy bien los códigos que ustedes van a colocar dentro de su análisis cualitativo para que los identifiquen fácilmente. Y pues, profe, hasta aquí, no sé si se me escape algo más, si tengan más dudas.
Entonces, si ustedes se dieron cuenta, en la primera parte para la implementación del Atlas T tiene que ver con el libro de códigos. Eso tiene que estar bien organizado, ¿sí? tal cual. Tienen- Como ustedes trabajan con categorías inductivas, deductivas e inductivas, ¿listo? Cuando ya tengan sus textos, tienen que organizar muy bien esas categorías, como ya dice a posteriori, que acá le llamamos categorías deductivas, organizarlas muy bien. Y las categorías inductivas las que vayan ustedes descubriendo en los textos, ¿no? Irlas identificando y irlas registrando. Ese libro de códigos, ¿sí? Tal como nos lo enseñó ella, al principio tiene que estar bien organizado, bien elaborado. Porque si eso está bien elaborado, las imágenes de Sankey y las redes semánticas, sí, se van a ver bien reflejadas. Y eso les va a ayudar muchísimo en el momento del análisis y en el momento de la interpretación. Bueno. Mm. No sé si tengan gracias, alguna pregunta para finalizar, compañeros. ¿Alguna pregunta final? Vemos que acá también están nuestros queridos colegas del doctorado, vean, nos están acompañando. Eh, Diego, Dígame, Diego, sí, dígame, doctor. sí, Maritza, muy amable por tu explicación y por haber. Lástima que llegamos un poquito tarde porque estábamos, pero quería hacer, digamos, eh, algunos aportes para los estudiantes que está. Aquí tenemos como, digamos, un criterio para la organización de esas matrices de categorías. Tenemos que es el objetivo específico con la categoría deductiva o teórica y las subcategorías. Entonces, la primera inquietud que me surge, pues sin haberla escuchado antes en esa codificación, es si los estudiantes pueden utilizar esas subcategorías previas que están en la categorización como códigos, que me parece que les puede ayudar muchísimo, porque esas subcategorías como la categoría las tienen conceptualmente claras y les puede ayudar a obtener otros códigos. Primera inquietud. Segunda, y es que una vez que se haya identificado este poco de códigos y se pueda llevar a ese recurso de análisis que bien que lo presentó con ese tipo de relaciones, con el ejemplo de sus estudiantes. Aquí hay que hacer una salvedad y es que entre el manejo que hace Atlas TIE es entre codificación abierta, que Ujú. habría que decir hasta dónde llega para que ellos lo entiendan un poco más, la codificación axial y la selectiva. En este caso, la que tú presentaste es como una codificación axial, que es la relación tal vez entre categorías, los códigos y pues las relaciones existentes entre ellas. Entonces surge esta red que tú mostraste, pero ese es el último paso del proceso de análisis, que es el recurso de análisis. Ujú. No es porque aquí hay un problema y es que los estudiantes creen que porque ya están en los cuadritos, los textos, las afirmaciones y las relaciones, ya está la descripción, la interpretación, ya está la discusión del resultado. Entonces, ahí hay que llamar la atención un poquito, es que han llegado a la etapa del recurso y ese recurso es que ellos tienen que hacer una descripción, una mejor comprensión, colocar los testimonios, los soportes y demás. Quería hacer ese comentario y que tú, con la experiencia que tienes en el manejo de esta herramienta, pues les pueda confirmar, complementar un poquito para que no se vaya a quedar como que llegaron hasta ahí y hay que copiarlas y pegarlas en el texto y suficiente. Y ya, Gracias, Maritza. listo, sí, señor. Sí, efectivamente. Bueno, profe Oscar, te voy a resolver la primera. Sí.
sí, sí se pueden utilizar las categorías y las subcategorías. Em, las subcategorías, ¿cómo las colocarían? Como códigos. Y, perdón, las subcategorías como códigos y las categorías Correcto. como grupos de códigos. Eso, correcto. Muy Sí, bien. como Sí. grupos de códigos. Sí, así las pueden organizar para que les dé el análisis. Tú me diste ahí la herramienta precisa para poder materializar de los grupos, porque, pues, digamos que yo lo he utilizado más desde códigos unitarios y no por grupos. Pero precisamente sí, esa esa construcción de crear categorías y subcategorías se vería plasmada aquí en la de Grupos. códigos y grupos de códigos. Sí, señor. Correcto. Muy bien. Y exacto lo que dice el profe Oscar. Claro, el software a mí me arroja la imagen, me arroja las relaciones, pero soy yo como investigador o como investigadora quien interpreto eso y quien empiezo a darle sustento desde la teoría y desde las posturas que está tomando mi investigación. La ventaja o la exigencia, podríamos decirlo así, del doctorado es precisamente que el trabajo de investigación de conclusión debe mostrar claramente la postura que tiene el investigador Mm, frente al tema que está tratando. Entonces, ya cuando uno muestra este tipo de gráficas, lo que hacen es apoyar lo que yo estoy diciendo como mi postura de investigador frente a un tema. Entonces, sí, aquí no es solamente colocarlo de esa manera, es que aquí ya, porque, bueno, es que tengo el texto, pero ustedes entenderán que fue un texto revisado y entonces, pues el texto revisado tiene 50.000 comentarios, por eso no me atreví mucho a mostrarlo. El libro, capítulo del libro. Entonces, pues voy a pasar por la vergüenza por acá de mostrarles nuestro escrito con todas sus observaciones, con todas sus correcciones y demás. Me disculpan, pero pues el producto final no quedó en mi computador, sino quedó en el de los estudiantes. Entonces, sí, efectivamente lo que dice el profe, yo puedo colocar todas las imágenes que el software me arroje, pero soy yo como investigador el que las interpreta y soy yo como investigador el que le da sustento a lo que dice ahí. Bueno, este fue otro análisis que hicimos, que también recomiendo mucho, este tipo de análisis lexicográficos. Cuando uno analiza entrevistas, también lo recomiendo mucho. Ese es de software libre, es bonito de trabajar. Entonces, fíjense que aquí está, y efectivamente aquí está la descripción que decía el profe, la descripción de la red que mm. nos arrojó al Atlas T. Y aquí está el resultado, el análisis de lo que nos arrojó acá. Pues como eran secciones aparte, pues primero aquí está el lexicográfico, pero aquí está el análisis de las redes y entonces nosotros traemos los autores, traemos todo para poder sustentar lo que nos muestra la red que nos arrojó Atlas T. Entonces, sí, ahí es un muy buen apunte que hace el profe Oscar. Muchas gracias, profe Oscar. A usted, Marisa, y muy amable. Me parece que es muy útil toda la presentación, pues me parece que ha llegado con ese aspecto fundamental que tenemos nosotros en el capítulo 2 que tenemos como tres subcapítulos. El primero que es procesamiento y análisis de la información. Y ahí cabe aquí todo lo que tú has indicado, que expliquen, que coloquen un ejemplo, porque a veces los estudiantes no lo hacen. El dos, pues ya es la presentación de los hallazgos, sea por objetivos, sea por categorías y la forma en cómo ellos lo han estructurado, y pues ya vincular lo que tú les has indicado, colocar el recurso de análisis, la descripción, buscar el teórico, los antecedentes, ponerlos para poder inferir
y sobre todo algo valioso que ha dicho, y es asumir la postura crítica reflexiva, obviamente desde su campo teórico e ideológico y político que pueden tener, ¿no? Y que después, si ya viene el 2.3 que para nosotros, pues, le hemos dado una forma muy particular acá que le llamamos construcción teórica argumentada. Todo tipo de investigación, tesis doctoral, debe llegar a una construcción teórica, así explicativa, Ujú. comprensiva, sociocrítica. Y de ahí, pues sí, posiblemente dependiendo del método de investigación, pues o va una propuesta o va tal vez a la valoración del proceso de intervención. Ya eso depende, pero me parece maravilloso que le ha dado estas herramientas a los estudiantes. Muchísimas gracias, Maritza, y a Diego, pues por haberla invitado. Muchísimas gracias. Bueno, profe, con todo el gusto, profe Oscar. Bueno, compañeros, entonces si no hay más preguntas, démosle un aplauso a Maritza. Marisa, pues, no es más que agradecerte infinitamente, bueno, por esta contribución que les he hecho al doctorado en pedagogía. El doctorado en pedagogía, pues, está muy feliz y muy agradecido por tu labor formativa. Tú has contribuido a la formación investigativa de sus estudiantes. Bueno, y esperamos que esta no sea la única vez que puedas compartir con nosotros. Bueno, Bueno, profe, yo le agradezco enormemente la oportunidad, le agradezco a los estudiantes la paciencia, la escucha y demás. No hay nada más gratificante a uno de profe que contribuir a la formación de los estudiantes y pues como les digo, es la primera vez que estoy directamente así dando una charla de estas a estudiantes de doctorado. Entonces, para mí es un honor y una alegría poder estar en este espacio. Mil gracias, profe Diego. a usted, muchísimas gracias, Marisa. Bueno, entonces, no siendo más, pues, Marisa, nuevamente, muchísimas gracias, muchos éxitos y bendiciones en tu labor. Bueno, Amén. Dios. Que estén muy bien. Gracias Hasta a luego. Dios.